Venir hasta el fin de Guatemala y no meterse en este cenote es como no venir. Por Dios, ¿qué es este hoyo? La probabilidad de morir está baja, señores. Vamos a asomarnos a ver. No sé si lo van a apreciar, se ve demasiado alto. Esta es la frontera. Cruzamos para acá y estamos en México. Nos devolvemos para acá y volvimos a Guatemala. Este mirador está aproximadamente a 3100 metros sobre el nivel del mar. Es helado. Y en este cuarto pasa algo muy curioso, y es que está la cama de Soya City, la cama de Tatiana y la cama del muertito. Aquí duerme el fantasma con ustedes hoy en la noche, para que sepa. Los van a asustar. Buenos días, tardes o noches. Espero que estén súper bien, mis queridos chapines. El día de hoy estamos donde el diablo dejó botada la chaqueta, donde el agua llega con sed. Estamos a 9 horas de la ciudad de Guatemala, más o menos, en la frontera con México. En el primer video estuvimos en una de las fronteras, pero esto es todavía más arriba, más al norte. Ahorita les enseño las montañas y todo que tenemos al frente. Ya es parte de México. Y nos vinimos para acá porque esta zona se llama Huehuetenango. Son las tierras más antiguas de todo Centroamérica. Vamos a estar explorando un montón de cosas. Los Cuchumatanes, que es algo súper interesante aquí en Guatemala. Las montañas más altas que tenemos en Centroamérica. Un montón de zonas increíbles. Y además, en estas tierras estuvieron las primeras civilizaciones que habitaron Centroamérica también. Incluso hay fósiles y huesos que se han encontrado de mamuts, de mastodontes, de los perezosos gigantes que estuvimos viendo en Panamá. No sé si lo recuerdan, y de un montón de cosas demasiado tuanis. De verdad que esta es una zona poco explorada. Hasta hace algunos años empezaron a ver el potencial que tiene, porque hay cenotes, lagunas, ríos de colores. Hay demasiadas cosas. De hecho, que este video va a ser un poquito diferente a lo que habitualmente están acostumbrados a ver, en el que vamos a ir recorriendo varios lugares impresionantes de Guatemala que están un poquito separados. Entonces los voy a agrupar todos en este video porque quiero enseñarles todos y cada uno de ellos. Obviamente venir aquí no sería posible sin Authentic Guatemala. Authentic Guatemala es la agencia con la que andamos aquí en Guatemala, valga la redundancia. En la descripción les voy a dejar el contacto si quieren venir. Código Araya Vlogs y les hacen descuento. Y esta agencia trabaja con puros guías locales. Donde lleguemos nos atienden personas locales, entonces eso está súper tuanis. Para empezar, amigos, en este lugar nos encontramos al frente de un cenote. Tengo que decirles que nunca en mi vida he visto un cenote. Un cenote básicamente es un hueco con agua, un hoyo para los que nos ven desde otros lugares, un hoyo en la tierra lleno de agua. Son famosos en México, si no me equivoco, en la zona de Tulum y Cancún, pero aquí en Guatemala también hay. Entonces esta va a ser la reacción real, mi primera reacción. Estoy a unos pasos, nada más voy a subir, y detrás de este mirador que está por ahí tenemos vista al cenote. Así que acompáñenme, esta va a ser la primera impresión viendo un cenote. Nada más caminamos unos pasos, señores, y por Dios, ¿qué es esto? Nunca había visto un color de agua tan hermoso. Como vieron, es indescriptible este lugar. Es literalmente un hoyo en medio de la tierra lleno de agua. Se llena naturalmente y no sé de dónde sale ese color tan impresionante, porque resulta que el agua es transparente. No sé si lo van a lograr apreciar en las tomas que hicimos. El agua es transparente, pero tiene un color turquesa intenso, demasiado intenso. Además, si ponen atención, las montañas que vemos por allá, un poco cubiertas de neblina, ya ahí es México, lo que les comentaba. Estamos en la pura frontera. Ya si caminamos a ese lado, estamos en tierras mexicanas. Además de este cenote, dicen que hay otro enorme, todavía más impresionante que este cerca. Entonces vamos a ir a buscarlo. Y ya estamos en el segundo cenote. Este segundo cenote está como más adaptado al turismo. Usted aquí puede llegar, puede rentar salvavidas, hay baños, hay vestidores. Y no es que en aquel no se puedan bañar, a lo que me contaron, en aquel sí se puede, pero la bajada es un peñasco. Entonces está bien complicado, ¿sí o no, Soya? Gente como yo es difícil que vaya a bajar. Aquí andamos
con cejas de gallo que nos anda acompañando en este trip. Difícilmente voy a bajar aquí. En cambio, este que tengo en este momento al frente, amigos míos, por Dios, ¿qué es esta belleza? No sé si la cámara le va a hacer justicia, no sé si ustedes van a ver lo que yo estoy viendo. Es como ver un lago gigante, pero es redondo, es un hoyo en la tierra. No sé si me van a entender la diferencia, pero no es lo mismo que un lago. Es una belleza. Como les decía, este cenote está más adaptado al turismo. Aquí hay escaleras para meterse al agua aquí. Este cenote es gigante, es más grande que el azul que vimos allá. Y nos contaron que no se sabe qué profundidad tiene, que aquí se han metido buzos, pero de lo más que llegan es a 30, 40 metros y ya no aguantan la presión. Entonces tienen que salir. Eso ahí tiene que ser un hueco literalmente para allá abajo. Señores y señoritas, venir hasta el fin de Guatemala y no meterse en este cenote es como no venir. Pero nos están diciendo los locales que el salto es por allá arriba. No sé si aquí lo van a apreciar, pero eso tiene sus 15 metros de altura. Se ve demasiado alto. No sé si me vaya a tirar de ahí, pero por lo menos vamos a ir a echarle el ojo, a ver si nos mandamos. Nos están contando por aquí que hasta el momento nadie se ha matado. La tasa de mortalidad es baja, ¿verdad? Tenemos probabilidades a favor. La probabilidad de morir está baja, señores. Vamos a asomarnos a ver. No sé si lo van a apreciar. Se ve demasiado alto. Primer salto, amigos, y está delicioso, delicioso este lugar. Nada más vean a Soya City, señores. Creo que esa es la mejor descripción del estado de este cenote, ¿sí o no? Estas son las deliciosas aguas del cenote de Candelaria. Y ustedes tienen que ver lo clara que es. Esto es transparente, ¿sí o no, mi Dogor? Sí, hombre, métanse sin miedo. ¡Belleza, Guatemala! Esto que estamos pasando en este momento es la aduana, señores. Ahí solo nos cobraron 10 quetzales para poder pasar por esa cadenita. Y vamos a ver qué nos topamos al final de esta calle. Sean bienvenidos nuevamente a México. En este momento el carro está parqueado de manera ilegal. Dios guarde nos caiga la migración. A este lado estamos en Guatemala. Este poste que ven aquí divide. Esta es la frontera. Esta línea de postes que van aquí. Ya les voy a enseñar una línea que hay de ahí para allá. Pero simplemente aquí cruzamos para acá y estamos en México, nos devolvemos para acá y volvimos a Guatemala. Aquí les estoy dejando un video en el que van a notar que esta línea tiene como una línea de monumentos blancos que son la señalización de la división entre México y Guatemala. Lo que entiendo, hay cientos de esos postes blancos de ahí para allá. Este que ven es el monumento que les estaba comentando. Como pueden ver, es bastante grande, es más alto que yo, debe tener unos 2 metros de altura esta cosa. Y aquí sigue la línea, incluso allá arriba hay un cerro y ahí se siguen viendo monumentos blancos que van de ahí para allá. Esto señala la división entre México y Guatemala. De camino también hay un río muy famoso que se llama Río Jordán. Es este río y es famoso por el color que tiene. Es un color hermoso, es un turquesa parecido al del cenote, pero un poquito más oscuro. De hecho que yo ni siquiera sé si el cenote es turquesa y si esto es turquesa, pero no soy muy bueno con los colores, no conozco muchos que digamos, entonces así se los describo. Hicimos todo lo posible para llegar al siguiente lugar, pero hay tanto que ver, tanto nos encontramos en el camino que nos fue imposible llegar. Ya van a ser como las 6 de la tarde y al lugar al que queremos ir se llama Hoyo El Cimarrón. Y a lo que entiendo son como media hora de caminata. Entonces ya definitivamente no llegamos con luz. Vamos a ver si mañana sacamos un cachito de tiempo para ir a ese lugar antes de continuar con la gira. Mientras los dejo con estos riscos que nos encontramos. En el camino no sé en dónde estamos en este momento, sinceramente, pero hacia la zona que vamos nos topamos estos riscos de camino. Vean qué paisajes más hermosos nos está regalando Guatemala. El tamaño no se va a ver igual aquí en la cámara jamás, pero son enormes y se ven
un montón de cerros por allá. Finalmente llegamos al lugar donde vamos a pasar la noche de hoy. Es un lugar estratégico aquí en la zona. Se llama Finca Chaculá. Es una casa que al parecer tiene muchísimos años porque tiene una arquitectura bastante curiosa. Es como entrar a una casa de películas. Se la voy a mostrar bien detalladamente. Esta que están viendo es la entrada y aquí llegamos como a una sala principal. Vean la mesa, es como una mesa grande, larga de película con unas cositas ahí para la cena. Y es que vean las paredes, esto parece que es cemento, pero vean de la manera en que está hecho, le da como un toque antiguo. Eso nos quiere decir que efectivamente esta casa es antiquísima. Vamos a ver los cuartos, vamos a ver qué nos encontramos en las habitaciones. Ay, vean las habitaciones, igual se ven como bien diferentes. Nunca me he quedado en un lugar así. Vean, uy, diablos. Y en este cuarto pasa algo muy curioso y es que está la cama de Soya City, la cama de Tatiana y la cama del muertito. Aquí duerme el fantasma con ustedes hoy en la noche, para que sepa. Los van a asustar. Tatiana, ¿vio que en su cuarto hay 3 camas? Sí, pero ella dice que... ¿Ya sabe para quién es la tercera? No, porque aquí también hay otras 3. Sí, la de Fabio, la del guía y la mía. No, en este otro cuarto hay otras 3, vea. Ya fuimos a saconear nosotros. Ah, son otros 3 fantasmas que hay aquí en la casa. Sí, así. Y este cuarto que tienen aquí es en el que vamos a pasar la noche nosotros. Incluso hay chimeneas en el cuarto y es porque efectivamente se pone frío este lugar. Noche pasada con éxito y quiero que vean esta casa de día. Así es como se ve por fuera, es como una casa de película. Tiene más de 100 años. Ahorita son las 6 de la mañana, está helado por aquí. Tenemos que ir preparados para el frío. El clima no nos está ayudando, pero vamos a ir a buscar el hoyo, el cimarrón. Amigos, ya estamos en el camino hacia el cimarrón. Parece que se nos va despejando, puede que nos encontremos un paisaje impresionante. Y quiero enseñarles el outfit de Huehuetenango porque es bien extraño. Estamos como a 1200 metros, 1220 metros sobre el nivel del mar y está congelado, amaneció esto heladísimo. Ando esta jacket de aquí, este abrigo aquí adentro, otra camiseta por ahí más adentro. Andamos licra térmica y botas porque puede que el camino se ponga fangoso, así que vámonos. Prácticamente esto que están viendo es todo el caminito, son como 2.3 kilómetros más o menos. Vamos a subir ese cerro de ahí que me dice el guía que está yuca, así es como se le dice algo complicado aquí en Guatemala. Está yuca subir ese cerro. Vamos a subir ese cerro por allá y me imagino que en alguna zona de ahí está el hueco. Vean qué curioso, aquí en el camino subiendo se ve un huequito, se ve un hoyito, un crátercito aquí en medio de estos cerros. Según lo que me dicen, ya el cimarrón está por aquí, pero vean qué curioso, esto se ve plano, plano, plano. De un pronto a otro nos vamos a encontrar algo impresionante. Mis tigres de Bengala, ahora sí, esto que tenemos aquí atrás es el cimarrón y quiero que ustedes lo vean en primera persona conmigo. Quiero que tengan la primera impresión de este lugar. Como pueden ver, aquí nada más hay unas piedritas. Aquí va el caminito que tenemos que seguir. Ya estamos llegando, señores. ¿Qué nos vamos a encontrar? Ahí hay unos opilotes esperando a que nos caigamos al precipicio. Dios mío, ¿qué es esto, bichos? No puede ser, no puede ser. Por Dios, ¿qué es este hoyo? Jamás la cámara le va a hacer justicia hasta que tengo miedo de estar aquí en este borde. Amigos, y esto que están viendo es natural. Nada está hecho. Aquí no se ha tocado una piedra, no se ha pulido, no se ha tallado nada. Este hoyo casi perfecto, circular, es natural. A lo que me está contando el guía, esto anteriormente muy probablemente era un cenote como los que estuvimos viendo, los cenotes de Candelaria, pero se secó, se le hizo alguna fisura en una pared o en el fondo y quedó esto. De hecho, creo que no hay mejor manera de hacerle justicia a este hoyo que con Rafelo.
Por favor, aprecien esta maravilla. Ahí abajo hay vida. Hay un bosque ahí. Ahorita vi que andaba un halcón y como que viven en las orillas, en esas piedras que se ven alrededor. ¿Qué es esto tan impresionante? Nunca en mi vida había visto algo igual. Está bien chilero el cimarrón y me dicen que tiene como 200 metros de altura por 200 metros de diámetro. Es gigante. Ahí se pueden hacer una idea de las dimensiones de este lugar. Amigos, como les dije, este video es de una ruta de varios días por Huehuetenango. Entonces ya hoy estamos completamente en otra parte. En este momento vamos a llegar a probablemente el mejor mirador de Huehuetenango y uno de los mejores miradores de Guatemala. Y ya me estoy dando cuenta por qué. Este es el mirador Juan Diegues Olaverry. En realidad el mirador es este lugar que están viendo, que tiene varios pilares en donde está escrito un poema, que el poema se llama A los Cuchumatanes, que fue escrito por Juan Diegues Olaverry, por eso se llama así este lugar. Pero aquí en la zona hay una casa abandonada como de 1980 que es famosa, es famosísima en redes sociales, se hizo viral. Entonces vamos a ir a conocerla y a tener la mejor vista que se puede tener en este lugar. Por cierto, como podrán notar, andamos un traje típico de mayas mam, pero no se me adelanten, eso lo vamos a ver en videos más adelante. Este mirador está aproximadamente a 3100 metros sobre el nivel del mar. Es helado. Ahorita ya casi no siento los dedos, tengo las orejas y el cuello congelados. A pesar de que ando el traje típico completo con pantalón y todo, me estoy congelando aquí arriba. Amigos, no tienen idea el atardecer que acabamos de presenciar desde aquí y les quiero enseñar algo que está pasando en este momento. Si notan que hablo raro, que no puedo gesticular, es por el frío, tengo la cara congelada, no sé por qué se me congela como la mandíbula y las manos ya no las siento, pero quiero que vean esto. Aquí tenemos la casa abandonada, por allá está saliendo la luna, que es como luna llena parece hoy, y al puro frente tenemos esta vista con este atardecer. Por Dios, ¿qué es esto tan hermoso? Así que finalmente desde el mirador Juan Diegues Olaverry se acaba este increíble viaje por lugares de Huehuetenango. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Se vienen un montón de lugares más, lugares chapines, para que estén al pendiente. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida.